En un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca, llamado Villanueva del Río, Laura vivía en la antigua casa familiar de su esposo, Carlos, quien había partido hacía un año a una larga misión de trabajo en Japón. Compartían el hogar con el padre de Carlos, don Antonio, un hombre de unos 60 y tantos años, de complexión fuerte y porte impecable, que conservaba una cortesía tan antigua que parecía sacada de una novela de época. Su presencia era como un reloj de pared, discreta pero constante. Al principio, Laura se sentía un poco incómoda viviendo con un hombre, aunque fuera el suegro. Como dicen en el pueblo, convivir con los cuñados es fácil, pero con los suegros, eso ya es otra historia. Sin embargo, poco a poco, don Antonio demostró ser un hombre amable, con un humor agudo y una paciencia casi infinita. Cada mañana, Laura se vestía con un ligero vestido de lino color marfil, con botones pequeños que recorrían el pecho y un cinturón fino que marcaba su cintura. Su cabello castaño oscuro siempre lo recogía en un moño bajo, dejando escapar algunos mechones que acariciaban su cuello. Calzaba unas bailarinas suaves de color beige, que hacían juego con la sencillez y frescura de su atuendo. Mientras ella preparaba el desayuno, don Antonio la observaba desde su sillón con una sonrisa agradecida, a veces indicándole en qué cajón estaba el aceite o el azúcar, y otras simplemente sentado con una almohadilla térmica sobre el abdomen, vigilando la cocina en silencio. «Laura, ¿me ayudas con lo de ayer después de desayunar?», le pidió un día mientras lavaba los platos. Ella sabía a qué se refería. Desde hacía semanas, le ayudaba a controlar su diabetes tipo 2, pinchándose y midiendo el azúcar en sangre hasta 15 veces al día. Al principio, don Antonio se mostraba tímido al pedir ayuda, pero pronto ambos entraron en un ritual casi íntimo. Laura limpiaba con alcohol la yema del dedo, aplicaba el lanceta con delicadeza, y él cerraba los ojos. Ella también, como si ese momento fuera más que una simple rutina médica. Una mañana, mientras realizaba la prueba, notó que su mano se detenía un segundo más sobre la piel de don Antonio, con un calor suave, distinto. No sabía cómo interpretarlo, y fingió no haberlo notado. Esa noche, cuando ella se acercó para la medición antes de cenar, él la llamó con voz baja. «¿No te importa si te molesto un poco más esta noche?». Ella asintió sin dudar. Don Antonio estaba sentado en su butaca, y Laura se arrodilló ante él para facilitar la tarea. Su mano, seca y cálida, descansó en su cintura mientras ella tomaba el dedo. Fue entonces cuando él la miró de arriba abajo. Sus ojos recorrieron el escote del camisón de tirantes finos que llevaba Laura y el suave contorno de su cuello. «Pareces un ángel, Laura. No sé qué haría sin ti», susurró. Ella apartó la mirada, sintiendo un rubor inesperado. «Me alegra poder ayudarte», contestó, con una sonrisa tímida. Don Antonio suspiró, un suspiro cargado de alivio y melancolía. Al día siguiente, el patrón se repitió, pero esta vez él empezó a llamarla a todas horas, incluso en la madrugada. Laura estaba agotada, pero no encontraba la forma de negarse. Las palabras de don Antonio se volvieron más frecuentes y elogiosas. «Tienes unas manos tan suaves y cuidadosas». Ella empezó a elegir sus vestidos con más intención. Tejidos un poco más gruesos pero con cortes que insinuaban la forma de su cuerpo, medias finas que se transparentaban ligeramente bajo la bata de casa. ¿Por qué? No lo sabía. Tal vez por el deseo de ser vista, o por la soledad que pesaba en la casa. Una mañana, justo después de la ducha, Laura salió envuelta en una toalla blanca y encontró a don Antonio parado en el umbral de la puerta. Su mirada repasó el cuello mojado, la piel húmeda y la tela que apenas cubría su pecho. «Perdona, no sabía que aún no estabas vestida», dijo él, con voz ronca. «No pasa nada», respondió ella, con una sonrisa. Pero a partir de ese día, la atmósfera en la casa cambió. Un silencio denso y eléctrico se instaló entre ellos, tan palpable como el aire antes de una tormenta. Don Antonio se volvió más callado, más pensativo. Incluso en las mediciones del azúcar parecía incómodo, como si tuviera miedo de romper ese hilo invisible que los unía. «¿Hoy podemos saltarnos la medición de la noche?», preguntó tímidamente una noche. «¿Por qué?», respondió ella, sorprendida. «Solo quiero que descanses», contestó él con una mirada sincera. Laura sentía una mezcla de cansancio y algo más incómodo, como una punzada de rechazo o miedo. Don Antonio parecía no querer que ella lo tocara tanto, o quizás había sentido que ella comenzaba a sentir algo diferente. Esa misma mañana, para la prueba, Laura eligió un vestido de flores pequeñas, de tela gruesa y con un escote en forma de barco que apenas dejaba ver la piel. Dejó su cabello suelto,
recordando que a don Antonio le gustaban las melenas largas. Cuando se acercó con el medidor, él la miró fijamente, deteniéndose en su muñeca. «Hoy estás especialmente hermosa, Laura», dijo con una voz suave. «Gracias», respondió ella demasiado rápido. Al sentarse junto a él, notó cómo su mano se posó suavemente en su cintura, ayudándola a mantener el equilibrio. Sus dedos se movieron con una lentitud casi imperceptible, con una ternura que paralizó el corazón de Laura. El aparato pitó, señalando que todo estaba en orden, pero ella sentía el cuerpo arder por dentro. Aquella noche fue imposible dormir. La imagen de sus dedos sobre su piel y la calidez de su mirada se repetían sin cesar. ¿Había sido un accidente? ¿O un deseo silencioso? La mañana siguiente, don Antonio estaba tenso, evitaba mirarla a los ojos. La rutina médica se cumplió en silencio, hasta que al despedirse susurró: «Perdóname si no soy el mismo». «Está bien», respondió Laura. «De verdad», él asintió, luchando por contener algo dentro. Esa misma tarde llegó un paquete de Carlos con una nota: «Laura, para ti, mi diosa». Dentro había un conjunto de lencería roja, delicada, claramente no para el día a día. Un escalofrío recorrió su espalda al tocar la tela. Guardó el conjunto en el armario, pero la idea no la abandonaba. ¿Y si lo usaba? ¿Lo notaría don Antonio? ¿Reaccionaría? No debía pensar así, estaba casada, pero la siguiente noche, la tentación pudo más. Se puso la lencería bajo su bata, solo para ella, para recordarse que seguía siendo mujer, deseada y viva. Cuando don Antonio la llamó para la medición nocturna, ella se acercó despacio, sintiendo cada latido. Él estaba en pijama, con el pelo peinado hacia atrás, cansado pero firme. Al inclinarse, su bata se abrió ligeramente y sus ojos siguieron el contorno de su cuerpo, para luego apartarse bruscamente. «Laura», susurró, «si te pido que te vayas ahora, ¿te irías?» «No», respondió ella al mismo volumen. «Me quedo si no te importa». El silencio se extendió entre ellos. Él tocó suavemente su hombro, pero con una distancia respetuosa. «No me atrevo», confesó, pero ella no era ciega. Cubrió su mano con la suya. No hubo más que miradas, manos juntas y respiraciones compartidas en la madrugada. Desde esa noche, algo cambió para siempre. Aunque mantenían la rutina de mediciones y charlas, en el aire flotaba una tensión callada, un secreto que ambos guardaban con temor y deseo. Un día, cuando se acercaba una tormenta, se fue la luz en la casa. Don Antonio se levantó para revisar el cuadro eléctrico y Laura se ofreció a acompañarle con una linterna. En el sótano, el olor a humedad y madera vieja los envolvió. Mientras él abría el cuadro, Laura resbaló y agarró su hombro. Su mano reposó en su cintura, y la luz de la linterna iluminó el ligero vestido de Laura, que se adhería a sus caderas. «Perdona», murmuró ella, avergonzada. Él no dijo nada, solo la acercó un poco más, como por inercia. Su espalda tocó su pecho por una fracción de segundo, cargada de un calor prohibido. Cuando volvió la luz, don Antonio se apartó y susurró: «Tenemos que ser cuidadosos, Laura». «No debemos», ella no respondió. Esa noche, abrazada a la bata de don Antonio, con su olor a tabaco, menta y gel masculino, Laura sintió una mezcla de vergüenza y deseo. Quería ser vista, necesitaba sentir que existía para alguien más allá de la rutina. Los días siguientes, don Antonio se mostraba más atento, incluso se perfumaba especialmente antes de que ella llegara a medirle el azúcar. «¿Cómo te sientes?», le preguntó una tarde. «Mejor. Aunque no sé cómo mirarte ahora», respondió Laura. «¿Para qué mirar cuando se puede sentir?», replicó él, acercándose lentamente. Se quedaron en silencio, con el corazón latiendo fuerte. Don Antonio le confesó: «Nunca te tocaré, aunque sueñe con ello cada noche». Laura asintió, sabiendo que ya la había tocado, pero en otro nivel, más profundo que la piel. El otoño llegó a Villanueva del Río, y las hojas doradas cubrieron el jardín. Laura barría mientras don Antonio la observaba desde la puerta, a veces ayudándola con la escoba vieja y chirriante. En esos momentos, el silencio entre ellos era pesado, lleno de significados. Cuando él le prestó su abrigo para que no se resfriara, sus manos se demoraron más de lo necesario en su cintura, y la mirada que le lanzó era directa y hambrienta. Laura se volvió y entró en casa con el corazón apretado. Esa noche soñó que estaba frente al espejo, con la lencería roja y el bata de don Antonio, que la envolvía suavemente. Él la miraba sin moverse,
con el mismo hambre en los ojos. Ella abrió la bata y se despertó sudando, con la sensación de que si él hubiera entrado en la habitación, no habría podido detenerse. Un par de días después, sorprendió a don Antonio en su habitación sin camisa, cambiándose la venda de una inyección. Su torso bronceado y firme no mostraba señales de edad, solo la fuerza de un hombre que se cuida. Cuando ella se acercó para ayudarle, la cercanía entre sus rostros fue casi insoportable. ¿Dónde pongo la inyección?, preguntó con la voz temblorosa. Laura, dijo él, intentando hablar. Ella limpió la piel caliente con suavidad, y el silencio se hizo pesado. Listo, susurró, sus caras quedaron tan cerca que parecía que el tiempo se detenía. Él empezó a decir que si ella no se iba, no podría contenerse, pero ella no se movió. No hubo contacto, solo el roce de su aliento, un viento de otoño. Esa noche, Laura se quedó en la cama con la camisa de don Antonio entre sus manos, oliendo su aroma. Era un momento de debilidad que no pudo evitar. Quería sentir que él estaba cerca, aunque fuera solo en ese olor. Al día siguiente, don Antonio no habló de aquello, pero su mirada había cambiado. Era la de un hombre que había descubierto algo profundo. Durante la última tarde de octubre, con niebla y viento frío, don Antonio preparó el té y colocó el medidor en su lugar habitual. Le dijo a Laura, eres como el corazón para mí. Si te detienes, yo también lo haré. Ella no supo qué decir, entre ganas de llorar y de abrazarlo, de olvidar todo y solo estar juntos. Aquella noche volvió a soñar con él, con su mano firme sujetando su muñeca, con la camisa que la envolvía y la piel desnuda debajo. Se despertó temblando, comprendiendo que lo que sentían ya no era solo un juego de la imaginación. El drama llegó al final de la semana cuando Carlos llamó para decir que regresaba en 3 días. Laura sintió un torbellino de emociones, alegría, culpa, miedo y desasosiego. Durante la cena, le contó a don Antonio, mi marido vuelve en 3 días, él asintió sin hablar, mirando por la ventana. Sabía que esto pasaría, pero no pensé que sería tan difícil, confesó. Laura se sentó en el suelo frente a él, como cuando le ponía la inyección. Esta vez, el medidor quedó sobre la mesa. Solo se quedaron en silencio, con don Antonio acariciándole el pelo, despidiéndose sin palabras. Eres la luz que nunca tuve, y el calor que hacía tiempo no sentía, murmuró, rozando con los labios su frente, pero sin atreverse a besarla. A la mañana siguiente, don Antonio ya no estaba. La habitación vacía y una nota en la cama decían, Laura, me he ido a un balneario que te mencioné. Quiero que recibas a tu marido con la tranquilidad que mereces. Que tu alma esté limpia y que tengas todo lo que deseas. No me voy porque me hayas rechazado, sino porque no me reconozco y tengo miedo. Gracias por tu calor. Si algún día abres la puerta y me encuentras, solo recuerda que no te he olvidado. Mientras leía la carta, las lágrimas caían sobre la mesa. Sabía que ya no era la misma mujer del año pasado. Había vivido algo casi prohibido, casi mágico, pero tan real que la había cambiado. 3 días después, Carlos llegó. Laura lo recibió con el mismo abrigo gris, y él la abrazó, oliendo su cabello. Hueles diferente, susurró. Es como si hubieras vivido de verdad. Ella cerró los ojos, y entonces sintió una mirada fija desde el balcón. Era don Antonio, de pie al otro lado de la calle, con una maleta, mirando hacia arriba, sin sonreír, solo asintiendo una vez antes de desaparecer en la niebla. El aire de Villanueva del Río tenía un sabor distinto aquella mañana. Laura se despertó con el corazón encogido, como si la presencia de don Antonio todavía flotara en cada rincón de la casa. El sol se colaba tímidamente entre las cortinas y, al abrir los ojos, recordó la escena del balcón, aquella mirada silenciosa que la había atravesado sin palabras, un adiós cargado de secretos. Decidió vestirse con cuidado, buscando un equilibrio entre la sencillez y un toque sutil de elegancia que hacía tiempo no se permitía. Eligió un vestido camisero color azul celeste, de lino suave que acariciaba su piel, con botones nacarados que terminaban justo en la cintura, dejando entrever una figura delicada y esbelta. Sus pies se calzaron con unos mocasines de cuero marrón claro, cómodos para recorrer la plaza del pueblo, pero con un aire refinado que despertaba miradas. Al salir, el aire fresco la envolvió y el murmullo del río cercano parecía acompañar sus pasos. Caminó sin rumbo fijo hasta la pequeña cafetería de doña Carmen, donde el aroma del café recién molido y las tostadas con aceite le dieron una sensación de hogar. Allí, entre el bullicio de las voces y el tintinear de las tazas, encontró a Carlos,
su marido, sentado en una mesa con expresión seria. «Buenos días, Laura», dijo él, levantándose para abrazarla. El contacto fue cálido, pero en sus ojos se escondía una mezcla de incertidumbre y cansancio. Durante el desayuno, hablaron poco, pero cada silencio estaba cargado de palabras no dichas, de emociones contenidas. De repente, la puerta se abrió y entró una mujer joven, elegante y con un porte seguro. Llevaba un vestido rojo ajustado que destacaba su figura, tacones que resonaban en el suelo y un bolso de cuero negro colgado con gracia del hombro. Sus ojos, grandes y oscuros, buscaron a Carlos con una sonrisa que parecía esconder más de lo que mostraba. Laura sintió que el mundo se detenía un instante. «Carlos, necesitaba verte», dijo la mujer, con un tono dulce pero firme. Carlos se levantó, un poco incómodo, y se dirigió a ella. Laura observó la escena, con el corazón latiendo a mil. La mujer parecía conocerlo bien, y su presencia rompía la delicada calma que había empezado a construir con su marido. Al regresar a casa, Laura notó que algo había cambiado en el ambiente. Las paredes parecían susurrar viejas historias, y en cada rincón se sentía la sombra de don Antonio, como un guardián invisible. Mientras preparaba la cena, se encontró repasando mentalmente cada momento vivido con él, cada gesto, cada mirada cargada de significado. Esa noche, el silencio fue más denso que nunca. Carlos se sumergió en sus pensamientos, y Laura, desde la penumbra de la sala, sintió que una pregunta sin respuesta flotaba en el aire. ¿Qué había realmente entre ella y don Antonio? ¿Y qué secretos ocultaba aquel hombre que había partido dejando tras de sí un misterio que ninguno estaba listo para enfrentar? Al cerrar los ojos, Laura recordó la carta, las palabras escritas con tanto cuidado, y el gesto final de despedida en el balcón. Un suspiro escapó de sus labios mientras una idea inquietante germinaba en su mente. ¿Y si don Antonio no hubiera desaparecido para siempre? ¿Y si su regreso estuviera más cerca de lo que imaginaba? El reloj marcó la medianoche, y en la oscuridad, una sombra se deslizó por el jardín, silenciosa y firme. La historia en Villanueva del Río estaba lejos de terminar. La mañana siguiente amaneció con un cielo encapotado y una bruma espesa que cubría Villanueva del Río como un manto grisáceo. Laura se levantó temprano, con una mezcla de inquietud y determinación que no lograba comprender del todo. Decidió vestirse con un conjunto diferente, una blusa blanca de seda, ligeramente transparente, que dejaba entrever la fina lencería roja que aún guardaba con recelo. Combinó la blusa con una falda lápiz azul marino que ceñía su figura, terminando justo por encima de las rodillas, y unos zapatos de tacón medio color burdeos que le daban un aire sofisticado y seguro. Su cabello, suelto y ondulado, caía sobre sus hombros con un brillo natural que parecía desafiar la grisura del día. Mientras se miraba al espejo, una sonrisa traviesa apareció en sus labios. «A ver si hoy don Antonio se asoma desde el más allá para darme ánimos», bromeó en voz baja, recordando con cariño aquella tensión dulce que había compartido con él. Salió a la calle y caminó hacia la plaza, donde se celebraba el mercado semanal. Los puestos de frutas y verduras llenaban el aire con aromas frescos, y la gente del pueblo charlaba animadamente bajo paraguas de colores que contrastaban con la monotonía del día. Laura compró unas manzanas y una barra de pan artesanal, mientras intentaba distraerse de los pensamientos que la acechaban. De repente, entre la multitud, vio a alguien que no esperaba, don Antonio. Estaba junto a un puesto de flores, con su chaqueta gastada y la mirada profunda, pero con esa sonrisa amable que siempre había tenido. Laura sintió como si el corazón se le fuera a salir del pecho. «Don Antonio, ¿pero cómo?», balbuceó. Él la miró con suavidad y un brillo en los ojos. «No me he ido del todo, Laura. Hay cosas que aún no están claras, y necesito resolverlas». Ella sintió que una mezcla de miedo y esperanza la invadía. Él se acercó y, con una mano temblorosa, le entregó un pequeño sobre blanco. «Esto es para ti. No lo abras hasta que estés sola». Antes de que pudiera decir algo más, don Antonio se perdió entre la gente, dejando a Laura con el sobre y un mar de preguntas en la cabeza. De regreso a casa, con el sobre apretado contra su pecho, Laura se preguntaba qué secretos podría contener. La sensación de que todo estaba a punto de cambiar la envolvía como una tormenta a punto de estallar. Esa noche, mientras Carlos dormía, Laura se sentó frente a la chimenea, abrió el sobre y sacó una carta escrita con letra firme y pausada. Al leerla, una oleada de emociones la invadió, confesiones, recuerdos, y una advertencia. «Laura, si estás leyendo esto, significa que me fui antes de tiempo. Hay algo oscuro en esta casa,
algo que ni tú ni yo comprendemos del todo. No confíes en todo lo que parece ser. Cuida tu corazón y tus pasos. Pronto entenderás que algunas ausencias pesan más que las presencias. Antonio, el fuego crepitó mientras Laura terminaba de leer, y una sombra apareció en la ventana, dibujando siluetas que parecían bailar con la luz. ¿Era la imaginación o la realidad? Algo le decía que el misterio acababa de empezar. El reloj marcó la 1:30, y el viento aullaba entre las rendijas de la casa, como un susurro que reclamaba respuestas. Laura sabía que no podía huir. Tenía que enfrentarse a lo que fuera que acechaba en Villanueva del Río. Aquella madrugada, la casa de Villanueva del Río parecía envuelta en un silencio casi sobrenatural. Laura, con la carta de don Antonio aún temblando entre sus manos, decidió que no podía quedarse esperando sin actuar. El aire frío calaba hasta los huesos, pero ella se vistió con determinación, un jersey de punto gris que abrazaba suavemente su figura, combinado con unos pantalones de tela oscura que resaltaban su cintura. Calzó unas botas bajas de cuero marrón, prácticas para cualquier eventualidad, y recogió su cabello en una coleta baja, dejando escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con un toque de vulnerabilidad contenida. Con la carta guardada en el bolsillo, salió al jardín y respiró hondo, escuchando el leve crujir de las hojas secas bajo sus pies. La niebla envolvía el pueblo, y la luna, apenas visible entre las nubes, arrojaba una luz pálida que parecía guiar sus pasos. Recordó las palabras de Antonio: hay algo oscuro en esta casa. Un escalofrío recorrió su espalda, pero ella avanzó sin miedo, decidió visitar el sótano, aquel lugar donde la última vez había sentido la cercanía de don Antonio de una manera tan intensa que el aire parecía vibrar con secretos no revelados. La linterna que encontró en el armario chirrió al encenderse, llenando de luz tenue el espacio húmedo y frío. Mientras bajaba las escaleras, cada paso resonaba como un latido en la penumbra. Al llegar al cuadro eléctrico, notó algo extraño, una pequeña caja de madera, semioculta detrás de unas herramientas, que no había visto antes. La abrió con cuidado y dentro encontró un viejo cuaderno de tapas gastadas. Al hojearlo, descubrió anotaciones, fechas y nombres, mezclados con símbolos que parecían sacados de un libro de alquimia. En una página, una frase destacaba en tinta roja: la verdad duele, pero libera. De repente, un ruido sordo la sobresaltó. Laura giró la linterna hacia la escalera y vio una sombra que se desvanecía en la oscuridad. Su corazón latía con fuerza, pero su mente estaba clara, debía seguir investigando. Al subir de nuevo a la casa, encontró en la mesa una fotografía antigua de don Antonio joven, junto a un hombre que no reconocía. En la parte trasera, una nota escrita a mano decía: nunca confíes en las apariencias. El pasado siempre regresa. Laura sintió que el misterio se enredaba más y más, y con él, la tensión que había crecido entre ella y don Antonio parecía cobrar un nuevo significado. ¿Qué secretos ocultaba aquel hombre? ¿Y qué papel jugaba Carlos en todo esto? Mientras la lluvia comenzaba a golpear suavemente los cristales, Laura se sentó junto a la ventana, con la mirada perdida en la oscuridad, preguntándose si estaba preparada para enfrentar la verdad que se acercaba, y si su corazón podría soportar las revelaciones que le esperaban. Entonces, en el silencio, un susurro apenas audible recorrió la habitación. Laura, la voz era tan familiar como aterradora, y ella supo que la noche aún no había terminado. La lluvia arreciaba sobre el tejado de la vieja casa de Villanueva del Río, marcando un ritmo inquietante que se mezclaba con los latidos acelerados del corazón de Laura. Aquel susurro, apenas perceptible, seguía resonando en sus oídos mientras ella se levantaba lentamente del sillón, con el cuaderno y la fotografía apretados contra el pecho. El ambiente se había vuelto denso, cargado de una energía que parecía oscilar entre lo real y lo imposible. Vestía una camisa blanca de seda, ligeramente abierta en el escote, dejando entrever la piel tersa de su clavícula, y una falda larga de gasa azul oscuro que se movía con cada paso, rozando suavemente sus muslos. Sus pies calzaban unas sandalias de tacón medio que, aunque poco prácticas para la tormenta, la hacían sentir más segura, más dueña de sí misma. En su muñeca, una pulsera sencilla de plata brillaba tenuemente con la luz de la lámpara. Decidió bajar al sótano una vez más, guiada por una mezcla de miedo y necesidad. Cada escalón crujía bajo sus pies, y el eco de sus respiraciones se mezclaba con el rugido lejano de la tormenta. El cuaderno abierto en sus manos parecía un mapa hacia un mundo oculto, un rompecabezas que debía resolver. Mientras examinaba las páginas,
encontró un dibujo detallado de la casa, con marcas que señalaban habitaciones y pasadizos secretos. En la parte inferior, una anotación, donde el alma se esconde, también yace la verdad. Laura sintió un escalofrío, consciente de que aquello no era solo una historia del pasado, sino una advertencia viva. En ese instante, la luz parpadeó y se apagó por completo, sumiendo la estancia en una oscuridad casi absoluta. Laura encendió la linterna, pero el haz de luz temblaba en sus manos. Unos pasos suaves resonaron arriba, seguidos de un suspiro profundo y conocido. «No deberías estar aquí», dijo una voz grave, que ella reconoció al instante. Don Antonio apareció en la entrada del sótano, con la gabardina mojada y el rostro serio, pero sus ojos mostraban una mezcla de preocupación y añoranza. Laura sintió que el tiempo se detenía. «Antonio, ¿por qué realmente te fuiste?», preguntó, tratando de mantener la calma. Él bajó un par de escalones y, sin apartar la mirada de ella, respondió: «Porque no podía quedarme y verte caer en un abismo del que no habría salida. Pero ahora, la verdad nos alcanzará a ambos». El silencio se hizo pesado, y entonces, con un gesto inesperado, él tomó la mano de Laura, sus dedos cálidos y firmes, transmitiéndole una fuerza que ella no sabía que necesitaba. «Debemos ser valientes», susurró. «Hay secretos que no solo amenazan esta casa, sino todo lo que amamos». De repente, un golpe seco resonó en la puerta principal, seguido de un murmullo apagado. Laura y don Antonio se miraron, conscientes de que no estaban solos. «¿Quién es?», preguntó ella, con el corazón en la garganta. Él apretó su mano y, con una sonrisa triste, contestó: «Alguien que sabe más de lo que imaginas. Y ha venido a buscar respuestas». La tormenta rugía con más fuerza, mientras la casa parecía cerrar filas en torno a ellos. Afuera, la oscuridad era absoluta, pero dentro, la verdad comenzaba a iluminarse, aunque con un brillo peligroso. Laura sintió que aquel era solo el comienzo de un juego del que sería imposible escapar. Y mientras la puerta se abría lentamente, dejando entrar una figura envuelta en sombras, supo que su vida, y su corazón, jamás volverían a ser los mismos.